En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la felicidad y el dinero. Creo que es un tema bastante importante con el que todos en algún punto de la vida nos relacionamos. ¿Y quién mejor que Sara Despradel para hablar un poquito de eso? Gracias por traerme, contentísima de estar aquí. Igualmente. Sara, yo quiero que hablemos un poquito, obviamente, desde tu punto de vista y desde tu historia personal sobre la felicidad y el dinero. ¿Por qué nosotros los seres humanos asociamos estos términos? La verdad es que en estos días leía algo donde decía que un niño que siempre se ha manejado con dinero no va a sentir su presencia, no le va a dar importancia de que hay, pero cuando no hay, toda su vida se la va a pasar tratando de cubrir esa falta de dinero que hubo en su casa. O sea, eso es marca mucho la vida de muchas personas que tú las ves desde un punto de vista de esa relación con el dinero es muy diferente cuando tú has vivido en abundancia o cuando siempre ha sido un punto crítico en tu hogar. Entiendo el dinero como un facilitador, entiendo el dinero como algo que el fondo de él es que cuando la verdadera felicidad no se compra con dinero, pero cuando lo tienes puedes ayudar a muchas personas. O sea, la persona más espiritual del mundo con más dinero puede apoyar más causas. Y sobre todo cuando tú vas madurando en la vida y entiendes que esa riqueza tiene que ver con necesitar aparentar menos. Tienes menos presión de muchas cargas que le ponemos a la vida por tener tal cosa, por pertenecer, por aparentar. Hay un tema que te escuché en uno de tus episodios donde tú decías que mi abuelita iba a decir que si yo compraba un vehículo me iba a mostrar inaccesible, que quién me iba a enamorar. Claro. Y eso es una realidad donde y esa es mi misión en la vida, decirle a las mujeres, cada día hay más jóvenes, donde yo les digo, puedes ser millonaria y no pasa nada. O sea, tú tienes el mismo derecho de cualquiera de poder tener las cosas que para ti tienen sentido. Entonces, entiendo eso, que el dinero es una herramienta, nunca el fin. Porque hay ricos muy vacíos que lo único que tienen es dinero, y también hay personas pobres que están pasando por un mal momento y son personas negativas. O sea, tú puedes pasar por una mala racha y eso no te define como persona. Entonces el dinero solo sirve para lo que él puede comprar. Y las cosas realmente importantes como son la paz, la familia, tus valores, no se compran con dinero. Ahora, bueno, en estos días atendí a una señora que me decía, mira Sara, me diagnosticaron un cáncer en una etapa muy temprana. Vendí una propiedad, tenía recursos, me operé, salí de eso, salió todo bien. En otra etapa de mi vida no lo hubiera podido hacer. O sea, cada día más hay ejemplos de que tener más dinero nos da una vida más tranquila. Entonces... Pero eso es una realidad, o sea... Claro. Es una realidad. Es una realidad. Porque hay gente que dice que mientras tú más dinero tienes, más problemas hay. Lo que pasa es que los problemas son diferentes. Entonces yo prefiero enseñar y promover que tus problemas con el dinero sean de abundancia, de dónde voy a invertir, cuál va a ser el destino de nuestro viaje, y no qué voy a comer mañana. Yo he tenido la dicha digo la dicha porque agradezco mucho los fracasos definitivos. O sea, estoy donde estoy, gracias a Dios tengo una comunidad muy fuerte, tengo mucha gente que ayudo, tengo mucha gente que inspiro, pero primero tuve todo. Me como tocó, el niño del comienzo. Como el niño del comienzo, y realmente yo vi un ejemplo de unos padres muy trabajadores, muy enfocados. Mi papá era dueño de una gran empresa.
donde siempre había trabajo, todos trabajábamos desde muy jóvenes y eso me permitió que ya a los 19 años yo dirigía 200, 300 empleados. Y también tenía que relacionarme con clientes, con un cliente corporativo como un banco, pero a la vez la dueña de una compraventa. Eso me hizo muy, como tener mucho temple, pero a la vez mucha humanidad. Y trabajaba con presupuestos, proyecciones, compras, todo eso. ¿Qué pasa? Recuerdo cuando entré a la universidad que yo vendía ropa interior por catálogo. Siempre me gustó generar ese ingreso mío, que yo pudiera hacer lo que fuera con él. Y siempre he sido una máquina de producir dinero. Me casé muy joven y tengo 3 niños. Recuerdo que con mi primer hijo, él me rompía los collares. Y yo hice un curso en Chabón de joyas. Entonces, con esas joyas, yo llegué en un mes a vender más de 100,000 pesos. Pero ese dinero yo lo gastaba en materiales. O sea, no era un dinero que me hacía falta. Luego, muy jovencita, o sea, ya a los 27 teníamos una casa propia en Arroyo Hondo. Los niños en un colegio muy bueno, bilingüe, todo. O sea, mis problemas financieros consistían en trabajar, planificar viajes, baby shower, evento, etcétera, etcétera. O sea, cero angustia. Después de un divorcio, yo me divorcié y tenía 5,000 pesos en una cuenta. Y jamás pensé todo lo que me iba a esperar. Entonces ahí empezó una situación financiera que se combinó con una empresa donde yo tenía una empresa familiar y heredé deudas que estaban a mi nombre, que me tocó a mí enfrentar. Pagarlas. Exacto. Porque era o no se pagaban y se dañaba mi crédito. Y yo siempre digo que una de las cosas más preciadas que debemos cuidar es nuestro crédito. Yo enfrenté los bancos, me senté y desde ese momento empezó un proceso de autoeducarme mucho, porque yo tengo un máster en finanzas corporativas. Jamás se compara las finanzas de una empresa a las finanzas de cuando tú tienes que enfrentar una deuda de tarjeta de crédito o de generar dinero. Yo tenía que pagar cuotas mensuales por 89,000 pesos, pero ganaba 45. O sea, cuando todo cambió. Y ahí yo soy fotógrafa, hacía fotos, manejaba redes, empecé a escribir artículos. Yo tenía un blog y en ese blog yo era Buenas Vibras. Ahí yo compartía mensajes positivos, mis mismas fotos. Vendía libretitas con esos mensajes. Así empezaron mis redes en Instagram. Esas libretitas Buenas Vibras, no sé qué. Esos mensajes me servían a mí para salir de ese proceso de deuda. Yo no tenía idea de cómo yo iba a salir de esa situación. Y era blogger de moda, fashion. Entonces, llegó un punto donde yo tenía salones de belleza, marcas, muchos intercambios, pero no dinero. Pagué una asesoría para mi cuenta, para crecimiento. Y cuando eso yo recuerdo, yo tenía como 2 años en 4,000 seguidores. Eso no subía de ahí. O sea, no había manera humana. Y una vez un asesor me dijo, ¿en qué eres buena? Y yo, bueno, yo soy buena con los números, pero eso no. O sea, en ese momento había muchísimos eventos de emprendedores, pero nadie te hablaba de situaciones reales. O sea, en ningún momento yo me sentía identificada con que iba a poder enfrentar una deuda o no veía como yo conectar con algo de lo que estaba viviendo. De eso no se hablaba. Quien estaba en una situación de deuda era casi tan pecado como estar divorciada. O sea, la sociedad dominicana es muy de aparentar. Imagínate yo, blogger, o sea, como tú, el primer día, ¿qué pasó? Un día dije, voy a ir compartiendo, porque yo veía que en todos los ambientes la gente luchaba con deudas.
a menor escala o a más grande escala. Mientras más humilde, deudas a prestamistas, pero en otros escenarios eran deudas a tarjetas de crédito. Entonces yo dije, voy a ir compartiendo lo que a mí me ha ido funcionando porque puedo ayudar a mucha gente. Y jamás pensé, o sea, el primer día que yo dije, señores, debo $1,000,000 de tarjeta de crédito. Y poco a poco yo fui, eso fue octubre de 2018. Luego, esa Navidad, yo saldé mi carro. Y la gente, o sea, muchísima gente me decía, wow, qué bueno, me estás enseñando. No sabía, había reglas de ahorro, había reglas de cómo tú ir atacando deuda. Yo soy muy gráfica, entonces tenía una libretica, anoto mucho todo, en una libretica donde yo anotaba ese proceso. Lo fui compartiendo y en enero de 2019 empecé a vender la primera guía Avanza, que es un planner donde todo ese plan financiero yo lo plasmo. Ya llevo 4 y en ese momento, entonces, esa comunidad me fue apoyando. Empecé a dar talleres que eran 8 personas, luego 10, luego 20. Antes de pandemia, febrero 2020, fueron 350 personas a un evento. Y gente me decía, o sea, de todo el país, de Santiago, que venían porque en mi contenido habían encontrado esas herramientas prácticas que aunque no me conocieran, les ayudaba. O gente me decía, mira, gracias a ti yo pude saldar tal deuda. Y nada, en ese proceso yo fui liberándome. Por ejemplo, saldé el carro. El mismo dealer del carro me decía, bueno, tú no puedes enseñar finanzas andando en ese Hyundai. Y yo sí. Y en plena conferencia yo les dije, señores, ando en un vehículo tal, pero no lo debo. O sea, esa claro. Transparencia no sé, o sea, imagínate un asesor financiero que a mí llegaba gente en Mercedes-Benz del año, ¿cómo yo te voy a dar asesoría a ti andando en ese carrito? Y yo decía, no, hasta que yo no salga de deudas, eso no es una prioridad. En el 2019 logré un inicial de mi primer apartamento, luego de haber perdido en el camino. Perdí mi casa, mi carro, perdí todas mis joyas. Todo el primer año de luego que me divorcié, yo viví gracias a mis joyas. Recuerdo un collar que heredé de una tía que con eso yo pagué 2 meses de casa. Y tú aprender, o sea, enfrentar un proceso de salir de deuda implica trabajarte mucho interiormente, desapego, pero no desapego de que hay que ser desapegado, sino eso que de verdad tú heredaste, que te duele y que tú tienes o que pagar la casa, o que comer, o que todos, o sea, hasta el Nintendo de mis hijos se vendió. O sea, todo lo que representará valor para uno ayudarse, yo lo hice. Y en ese proceso también hice Uber. Soy de las primeras 8 dominicanas que hizo Uber. Y en ese momento quien tomaba Uber tenía que estar afiliado a una tarjeta de crédito. Era gente o que viajaba o ejecutivos o sea, tenía como muy buen nivel el público que usaba Uber en ese momento. Pero yo salía a 5 de la mañana y yo podía terminar de aquel lado del puente o en Pantoja, en sitios que sin Waze yo no jamás podía salir de ahí. Y nada, ese proceso me hizo valorar mucho. O sea, yo llegaba a mi casa y la nana, que todavía está conmigo, yo le decía, venga, ayúdeme a limpiar el carro para que me den una buena evaluación. Trabajaba en el día y hacía eso la noche, o antes o después del trabajo, o los fines de semana. Y así recuperé mi casa, toda esa comunidad. Señores, logré el inicial de mi apartamento, compré un apartamento viejo, ya luego lo remodelé en plena pandemia. La pandemia me ayudó muchísimo a llevar todo el negocio digital y a tener yo ayudo gente desde Austria, Argentina, México, Colombia, toda la comunidad de Estados Unidos, porque los problemas
son universales. O sea, la relación con el dinero cambia la moneda, pero la parte emocional, que es la que a mí me gusta tocar mucho, eso se mantiene en Europa como en cualquier sitio. Y tengo asimismo clientes, trabajé así online, entonces eso me permitió, ya tengo 2 años exclusivamente haciendo la parte de asesorías y educación financiera en general. Las marcas empezaron a apoyarme y gracias a Dios he podido, incluso con marcas grandes, mantener mi voz. O sea, valoro muchísimo que mi mensaje, o sea, cuido mucho mi palabra, cuido mucho ese contenido, que yo, todo lo que yo comparto, de verdad creo en eso. Hay muchas cosas que he rechazado. Y en el camino tengo muchísimos testimonios. He ido ayudando, no solamente desde mi experiencia, sino desde gente que me ha tocado guiar. Y hay un camino muy chulo de gente joven que me dice, Sara, no tengo problemas. Llegó un punto donde, gracias a Dios, yo pude vendí ese apartamento, tengo un buen apartamento ahora, tengo inversiones en Punta Cana, tengo ya el vehículo de mis sueños, tengo un Tesla. O sea, yo le enseño a la gente que de haber perdido todo, mucha gente me dice, sí, pero yo soy madre soltera, yo tengo 3 hijos, pude salir adelante, pude saber priorizar qué cosas poner en perspectiva y al final ir haciendo lo que de verdad me llena. Yo vine a viajar con mis hijos por primera vez después de todo eso este año. O sea, hasta que yo no tuviera un tema de seguridad, de fondo de emergencia, me he cuidado mucho de mantener y de promover eso que yo vendo. Entonces, el público ha ido viendo que es posible. O sea, que independientemente de cualquier escenario, tú puedes estar totalmente derrotado y es posible salir adelante. Entonces, obviamente, hay un componente que tiene que ver con mentalidad. O sea, si tú tienes en tu mente que el dinero no es para ti, que tú siempre vas a estar en pobreza, créeme que así va a ser. Yo me formé mucho en pensamiento positivo, en esa sintonía de abundancia. O sea, en mis peores momentos, siempre yo escribía, soy exitosa. No sé, o sea, yo incluso me vestía, yo decía, no, voy a necesitar tal y tal ropa porque yo voy a dar charlas, yo voy a llenar estadios, cuando yo tenía 5 gatos. O sea, como que esa parte realmente de visualización conectada con el positivismo. Con esa parte quizás un poquito que no se ve, pero amarrada a números, te lleva, o sea, tiene resultados potentes. Y yo he visto personas que yo le digo, ¿en qué tú gastas? Y me dicen, no sé. Y entonces yo le digo, ok, ¿cuánto ganas? No sé. Entonces tienes que definir realmente un número y decir, yo quiero este año vender 5 millones de pesos. Ok, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Porque tú vas a llegar tan lejos como tu mente llegue. O sea, el dinero simplemente materializa eso que viene de ti. Entonces, si tú tienes como barreras, límites, esa escasez, y hay otra parte, agradecimiento. O sea, ¿qué es lo contrario de eso? Agradecimiento. Si tú no valoras todo lo que tienes hoy, ¿el qué? Salud, que haces lo que te gusta, cualquier cosa. Cuando tengas lo que viene, nunca va a ser suficiente. Y siempre vas a necesitar gastar. Somos la generación donde hay más consumismo en el mundo. Por eso llega una pandemia y nadie tiene ahorro. El gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos hubo cheques de estímulos porque nadie tenía $1,200 para un mes. Aquí ni se diga. O sea, aquí yo vi mucha gente perder trabajo, quebrar empresas y no había, o sea, el ahorro de emergencia como tal no es algo que como que no nos enseñaron eso.
Y hay profesionales brillantes que se enfocan toda su vida en generar dinero, pero no en mantenerlo ni estructurarlo. Y por eso uno ve que mucha gente llega a su vejez siendo una carga para sus hijos, sobre todo en países como los nuestros. Tú sabes que o sea, tú hablando, o sea, y escuchando tu historia, como que la palabra que me vino a la cabeza fue resiliencia. Sí. Como que es increíble, total. O sea, yo no me puedo imaginar con 3 hijos. O sea, como que yo ahora mismo, yo sí tengo 23 y trabajo en lo que sea. Ok. Y siempre le digo a mi mamá, el día que yo... Porque obviamente cuando uno cuando se gradúa de la universidad, yo estudié mercadeo y trabajaba en producción audiovisual y en un mundo donde hay muchos hombres, donde un horario de 5 de la mañana muchas veces a muy tarde en la noche. Mi mamá quizá pensaba que iba a tener una hija que fuera a trabajar en un banco con un horario de 8 a 5. Y yo le dije, oye, nada más el día que yo vaya a tener una hija o un hijo o lo que sea, que yo tenga que sacrificarme, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para comer. Pero mientras tanto yo voy a trabajar en lo que me gusta. Y no me imagino, tú sabes, como que estando en esa posición, lo fuerte que tiene que ser, tú como que estás aquí, la ansiedad que te tuvo que haber, tu vida que has sentido. Y yo no dormía. Por ejemplo, yo empecé en ese proceso, yo tengo desde 2018 que practico yoga, meditación, mantra yoga meditación se llama, tengo una maestra. Yo no dormía nada. Entonces empecé un proceso, o sea, yo soy muy estructurada, pero a la vez aprendí a vivir el presente, a que lo que importa es hoy. Yo estoy contigo y yo tengo mis 3 hijos en mi casa, pero para mí lo que importa es Isabela en este momento. El mundo se puede explotar. Y eso me ha ayudado muchísimo a todo, porque porque realmente como que te dejan de importar muchas cosas. Creo que el tema de propósito que tú mencionas, poca gente tiene la dicha, y volviendo al tema original, de que el dinero, trabajarlo en lo que de verdad le llena. Y creo que esa debería ser como que una meta para todo el mundo, sin cerrarse. Porque ahora mismo yo le agradezco tanto, o sea, en mi época, cuando yo salí de la universidad, primero yo quería estudiar moda. O sea, yo soy una diseñadora frustrada. Ya no soy frustrada. ¿Por qué? Porque yo manejaba mis redes, yo hacía todos mis diseños. Yo hacía, hoy quiero hacer un video de tal cosa, lo hago. Y soy fotógrafa. O sea, pero cuando yo salí de la universidad, primero tuve que estudiar lo que me tocaba porque había una empresa familiar. No había opción. Entonces, la vida me permitió, y también era súper cerrada. O sea, yo recuerdo que una vez me tocó trabajar en un gimnasio y yo tenía que hacer los depósitos cuando yo nunca había hecho una fila de un banco. Entonces, como que la vida me ha puesto en que esa rigidez de vivir, porque en nuestro país hay una especie de 2 mundos. Un mundo donde se critica quizás ese mundo paralelo que existe. Y yo agradezco mucho haber estado ahí, porque como ya yo sabía que eso existía, cuando yo no estaba con tranquilidad económicamente, yo sabía que era una racha, pero que yo tenía preparación. Y en lo que sea, así como tú dijiste, yo iba a tirar para adelante. Es mentalidad. Ajá. O sea, es mentalidad. Perdón que te interrumpa. Esta mañana yo estaba en una reunión en la oficina. Y había una gente que dice, no, porque si le decimos tal cosa a los empleados de planta, por ejemplo, no van a querer hacerlo y se van a ir para su casa. Y yo le voy a decir algo. Ustedes me ven muy bonita aquí, muy tranquila. El que no quiera trabajar, que no coma. Así es que yo pienso. Exacto. Así de tajante yo pienso. ¿Por qué? Porque al final del día, el horno no te paga galletica. Si tú no lo quieres el trabajo, viene otro y lo busca. Y cuando tú estés sentado en tu casa... es como que haciendo el mínimo esfuerzo posible, tú nunca vas a lograr cosas maravillosas. O sea, haciendo lo mínimo, tú vas a poder quizás subsistir, pero no te quejes.
O sea, una persona que dedique el tiempo a quejarse, a criticar, a fulana tiene, o a ver esa vida tan perfecta que uno ve en las redes, te presiona. Salió tal blusita, yo quiero esa blusita. Pero entonces tú no tienes el dinero de pagar la universidad. Y si tú no tienes ese título, tú no vas a escalar en la vida. Dando una asesoría a un joven en Nueva York, por ejemplo, yo le decía, ¿cómo tú puedes, de verdad, en vez de ganar $2,000 que nada más te dan para comer y pagar un techo, más nada? ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Él me dice, aprender inglés. Y yo, no, tu prioridad es aprender inglés. O sea, no me gastes en ninguna otra cosa porque se te va a abrir un abanico de posibilidades. Y hay muchas habilidades blandas como comunicación, liderazgo. Señora, está a cocinar. O sea, el que cocina y prepara su propia comida tiene una gran ventaja por encima del que tiene que vivir pidiendo comida en la calle. Pero que ni siquiera, o sea, por ejemplo, porque si nos vamos a una gente que quizás no tenga la posibilidad de ganar $2,000, pero nada más tenga la posibilidad de ganarse $600 diarios, un ejemplo. No, pero allá $2,000 se paga de renta $1,600. O sea, él no le da ni para el súper. No, yo lo sé, obviamente son cosas adaptadas a la moneda de cada lugar también. Exacto. Pero, por ejemplo, una gente que se gana $600 aquí, que hace el mejor pollo guisado de cosas. Hermano, arranca a vender pollo. ¿Entiendes? O sea, como que obviamente no necesariamente en tu círculo. Y uno lo dice muy fácil, porque también tú lanzarte a... como que sin tener de repente un nombre o lo que sea. Pero yo sí, a mí me criaron... Y creo que eso fue muy bueno, porque son como todos estos refranes, como que la peor diligencia es la que no se hace. Claro. O sea, las cosas están ahí, sal a buscarla. No, y por ejemplo, en talleres yo les pregunto, ¿qué tú escuchabas en tu casa? ¿Por qué? Hay que arroparse hasta donde la sábana te llegue. El dinero no está en las matas. El dinero es malo. Si a ti te dijeron el dinero es malo, cualquier dinero que te llegue, tú vas a salir de él. Tú no lo mantienes indirectamente. Entonces, tú te tienes que preguntar también qué tú viste en tu casa. Una mamá que para comprar tenía que comprar escondido. O una mamá que no dejaba de comprar. O se quejan todo el tiempo de deuda, pero no dejamos de viajar. Tú entiendes que tú tienes que viajar obligado, aunque tú no tengas cómo, porque eso es lo que tú viviste en tu casa. Entonces, con esa relación de nosotros con el dinero viene así por patrones, pero también ese mismo todo lo que nos pasa en la vida te da dos opciones. O tú lo repites, o tú dices, no, ya esa fue mi aprendizaje, mi enseñanza, yo jamás quiero repetir esa conducta. Y esa es la buena noticia con el dinero, que llega un día, al igual que con las libras, que tú dices, ya no. O sea, yo quiero tener salud, bienestar, tranquilidad, una vejez más eficiente. Hasta por el hecho de tú no ser una carga en la vejez, es un gran motivador para tú manejarte adecuadamente, pensar en el mañana, un poquito para el mañana. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que uno se relaciona con el dinero normalmente de una forma muy diferente o muy... o sea, yo me declaro culpable. Yo hasta que alguien me dijo un día, me dijo, ¿sabes qué? Viaja, por ejemplo, o algo que tú quieras hacer, porque el dinero siempre está ahí. O sea, como que viene y va. Viene y va. O sea, a mí me decían, tú tienes una cuenta para tú ahorrarlo, ¿y para qué tú lo estás ahorrando? O sea, sí es verdad que tú tienes que tener algo por si se daña la cosa, o por si llega una pandemia. Como que tener la intención, o sea, de que de verdad, y ahí viene un proceso donde tú primero te define a ti qué te hace feliz, porque, por ejemplo, hay mucha gente del arte que me dice, Sara, yo no tengo vehículo propio, pero tiene la última Mac. Porque eso es lo que lo llena. Entonces tú no puedes permitir que lo que te llene sea lo que al otro le hace feliz. O sea, viene un proceso a la inversa. ¿Qué me llena a mí? Ni siquiera, e incluso tienes pareja, estás casado. Siéntate. Como equipo, ¿qué nosotros necesitamos? ¿Por qué estamos luchando? Porque mucha gente se la pasa trabajando y viene de mes en mes, donde si tú no trabajas no tienes 5 pesos. O sea, ¿para qué que tú te estás matando tanto? Y ahí tú dices, pero entonces si yo dejara de gastar tanto en salón o en estar comprando cosas teniendo un closet lleno, yo pudiera tener una mejor calidad de vida.
O sea, es como que ir armando piezas de un juego donde tú dices, no, lo que importa para mí es esto. Vamos a gastar sin medida en lo que de verdad importa para ti. Yo no promuevo la restricción. O sea, yo promuevo que tú digas, en lo que a mí no me suma, yo no quiero gastar. Entonces yo, por ejemplo, el mismo dinero que usaba para pagar deuda, ya luego lo utilizo en crear una vida para darme más libertad. Entonces, para mí vale mucho yo decidir qué voy a hacer con mi tiempo. Yo los viernes, por ejemplo, ahora mismo no lo que hago es creación o lo que sea que yo quiera. O sea, esa parte de libertad te la da el dinero, porque cuando tú tienes que trabajar, pase lo que pase, de 8 a 7 de la noche, no es opción. O sea, entonces tener más dinero te da más opciones. Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar, obviamente para tener más dinero hay que ahorrar. Sí. Entonces, para finalizar, yo te diría como que nos digas algunos tips para ahorrar, también considerando que como tú me mencionaste, este es el mes del ahorro. Claro. El ahorro nos hace felices. O sea, cuando uno entiende que el ahorro es amor propio, ¿por qué? Al final del año, no te imaginas la cantidad de gente que me dice, wow, Sara, yo tengo retos de ahorro. Por ejemplo, el de este año es 2,000 pesos quincenales. Con eso tú logras al final del año 52,000 pesos. Hubo un año que eran 25 pesos la primera semana, la segunda 50, la tercera 75. En ese proceso, al cerrar el año, son 34,000 pesos. Que quien nunca ha ahorrado se siente maravilloso cuando tú dices, tengo un fondo de emergencia. Otra forma de ahorrar es, define una cuenta diferente a la cuenta de tu nómina o a la cuenta de tu uso regular, y en esa cuenta automatiza un ahorro para que ni pase por tus manos. Tú dices, mira, toda la quincena automáticamente manda tanto a esa cuenta y eso yo no lo voy a tocar. Además, el ahorro deja de ser aburrido cuando tiene un nombre. No es lo mismo. Quiero el inicial para mi primer carro, que lo quiero comprar en diciembre y va a ser un tal carro color blanco. A que tú digas, quiero ahorrar. O sea, cuando el ahorro no tiene nombre, no existe. Ni tú misma lo respetas. O sea, tenerle intención a ese ahorro. Y el ahorro tiene que ir en varios destinos. Una parte tiene que ser para seguridad, es decir, de esa emergencia. Todos debemos tener por lo menos 3 meses de todos los gastos básicos. Quien nunca ha ahorrado por lo menos un mes. ¿Qué es lo básico? Tu casa, facturas, lo que tú necesitas para moverte y comer en un mes. O sea, lo esencial, no gustos. Entonces, esa cifra tú la multiplicas por 3 y eso te va a dar una primera meta financiera. Ya de ahí en adelante, sueño. Yo me quiero ir a hacer una maestría a Londres. Ok, ¿cuánto necesitamos? Al ritmo que tú tienes de producción, ¿en qué tiempo eso se puede lograr? O no, yo me quiero ir a la boda de mi amiga que va a ser en Punta Cana. Ok, ¿cuánto eso implica y cuánto tiempo tienes para que eso suceda? Y así sucesivamente, ese ahorro puede también ser, me nació mi primer bebé. Alguien que desde que ese bebé nace y dedica 2,000 pesos mensuales, cuando ese bebé tenga 15 años y lo ahorra en una herramienta de inversión como un puesto de bolsa, puede tener 1,000,000 de pesos cuando ese bebé tenga 15 años. Entonces, con el ahorro el mensaje es, mientras más temprano empezamos, menos presión hay. Y en la vida, mientras más temprano tú aprendes que deberías ahorrar por lo menos un 10% de todo lo que te entra. Cuando ganas poco, es poco, pero cuando ganas mucho, ya tú tienes el hábito. Es como un músculo, se va desarrollando. Y tú aprendes que si tú no sacas una parte para ese ahorro, siempre vas a tener que cobras y vas a dedicar dinero para la tarjeta, para el celular, para el combustible, para pagarle a todo el mundo menos a ti. Entonces, por eso el ahorro es importantísimo. Tengo que aprender. Tienes que aprender. Ahora, ponerle nombre. Ponerle nombre, dónde lo vas a tener, para qué. O sea, porque... Y plazos. O sea, tiene que ser realista, pero retarte. Tengo que aprender. Tienes que aprender.